Dice la palabra de Dios en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Hace unos días atrás estuvimos hablando de este rey, ¿verdad? Algunos pues tal vez recuerdan, otros ya se les olvidó a lo mejor. Y hoy quiero compartir también acerca de el rey Josafat. El tema que voy a compartir con ustedes en estos minutos lo he titulado ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Se le grabó? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? La Escritura nos está mostrando aquí un acontecimiento, una situación difícil que venía para el rey Josafat y su pueblo. Y el rey Josafat, por primera vez desde que es rey, un grupo se levanta contra él. Recordemos que en la vez pasada dijimos que el pavor de Dios había caído sobre todos los que estaban alrededor de él y que ninguno le había hecho guerra. Pero aquí observamos que la Escritura nos está hablando de que venía una amenaza y parece ser que Dios ha dejado de proteger al rey. El pavor del Señor ya no estaba sobre los reinos de las tierras que habían alrededor del gobierno o del reino de Josafat. Y en el versículo número 1 vemos que vienen ¿cuántos grupos en contra de este rey? Parece que vienen 3. Y habla de los hijos de Moab y los hijos de Amón. Y dice, y con ellos otros de los amonitas vinieron aquí a saludar a Josafat, a darle un abrazo. Dice que vinieron contra Josafat, vinieron a la guerra. Pensemos por un momento quiénes eran estos. ¿Quién de ustedes sabe el origen de los amonitas y de los moabitas? Los hijos de Moab y los hijos de Amón eran descendientes de Lot. Ustedes recuerdan allá en Génesis cuando ya pasa todo, ¿verdad? La destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas y todo esto. Dice que Lot no se quedó en Zoar, la ciudad pequeña donde había huido, sino que dice la palabra que él se fue a habitar en el monte porque tenía miedo de quedarse en la ciudad y dice que habitó en una cueva. Y estando en esa cueva, pues las 2 hijas dijeron, bueno, todos los hombres han muerto, solo queda mi papá, así que tenemos que ingeniárnoslo para no quedar sin descendencia. Y dijeron ellas, vamos a emborrachar a nuestro papá y vamos a acostarnos con él y quedemos embarazadas, pues era el propósito, ¿verdad? Y así lo hicieron. Dice la Escritura que una noche la mayor tomó al papá, no sé cómo lo haría, pero dice que le dio a beber, pues, alcohol, ¿no? La bebida de aquel tiempo y lo emborrachó y se acostó con él y él no se dio ni de cuenta. Al otro día, entonces sigue la menor y hace de igual manera. Y después la Escritura dice que la mayor, entonces queda embarazada y tiene un hijo y le colocan por nombre Moab, el cual es la descendencia o el descendiente de los moabitas. Y lo mismo pasa con la menor, también queda embarazada y también tiene un hijo y dice que es de donde descienden los amonitas. Y estos eran los que venían en contra de Josafat. Y Josafat no estaba enterado de eso, pero Dios en su misericordia, Dios le envía un mensajero a decir, Josafat, vienen contra ti. 3 grandes grupos vienen contra ti.
Y es que ustedes recuerdan que Josafat hizo una alianza, ¿sí recuerdan los hermanos? La consecuencia de esa alianza tenía que ver esta guerra. La alianza que hizo nada más y nada menos que con Acab. Y por eso vinieron enemigos ya a atacar al rey. Pero bueno, eso ya lo vimos. El caso, hermano, es que cuando se le da aviso que venían 3 grandes grupos contra Josafat, le está diciendo entonces Dios que venía una amenaza grande. En otras palabras, lo que venía sobre Josafat era un problema grande. El problema no era pequeño el que venía contra el rey. Pero la pregunta que nos surge es, ¿qué pasó cuando Josafat recibió esta mala noticia? Si miramos el versículo 3, la primera parte dice, entonces él tuvo temor. ¿Qué fue lo que sintió este rey? Miedo. Josafat tuvo miedo y él en medio del terror, en medio de la duda, en medio de la angustia, Josafat muestra su condición humana. Josafat muestra su temor, muestra miedo, porque venían estos grupos para destruirle. Y eso le causó miedo, que le causó temor. Puede ser uno de los motivos de su temor. Pero es probable que el temor de Josafat también se debiera a que por primera vez Dios había quitado su cobertura. Dios había quitado su protección y su cuidado, y ahora el enemigo venía para atacarle. Y esto ocasiona gran temor en la vida de Josafat, porque por primera vez tendría que hacer frente al enemigo. Ahora, cuando él tiene miedo, ¿qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando tengo miedo? Cuando tenemos miedo. A veces empezamos a temblar, ¿verdad? A veces también a llorar. Pero mire usted, en el versículo 12, él dice algo bien importante. Leámoslo por un momento. En el versículo 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. ¿Cómo se encontraba Josafat? En un dilema, en un momento de crisis bastante difícil, bastante complicado para él. Y aquí está expresando, Dios, no sabemos qué hacer. Y este texto nos deja ver las limitaciones, la impotencia y la falta de fuerza del rey Josafat para enfrentar las circunstancias. El rey está mostrando su parte vulnerable, está mostrando que él no tiene la respuesta a cómo salir de esta crisis, de esta situación que ahora viene sobre su vida y sobre su pueblo. Desde el punto de vista humano, es podríamos decir, la cosa más ilógica. Un rey militar mostrando su debilidad, su flaqueza. Lo que nosotros podríamos esperar de un rey que hiciera en una situación como esta sería que él dijera, por ejemplo, bueno, señores, viene la guerra, prepárense, preparen los carros, preparen los hombres más fuertes, la estrategia, vamos a ver cómo ganamos esto. Pero ¿qué dice Josafat? No sabemos qué hacer. ¿Le parece lógico eso? O quizá nosotros diríamos, bueno, él debía haber dicho a su pueblo, a su ejército, bueno, lo que viene es muy grande. Vamos a alimentar el pueblo para que estén bien preparados. Pues dicen por ahí que el mal comido no piensa. Necesitamos gente muy lúcida, que pueda estar activa, que pueda tener buenas energías para cualquier cosa que venga. O quizá esperaríamos que él dijera, bueno, vamos a armar aquí un consejo de guerra, vamos a planificar las tácticas y las estrategias para poder librarnos de esta amenaza que viene contra nosotros. O tal vez el rey hubiera dicho, bueno, lo que viene es una batalla muy grande, preparen mi caballo para la huida. Pero ¿sabe?
Josafat no hace nada de esto. Josafat no hace ninguna de estas cosas. Lo que observamos aquí es que el rey tiene la capacidad de reconocer sus limitaciones, su impotencia y su falta de fuerza para enfrentar las circunstancias por sí mismo, por lo que él admite su total dependencia de Dios. Y es aquí cuando encontramos la respuesta a la pregunta de nuestro tema: ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? La respuesta a la pregunta ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Es: debemos volver nuestros ojos, nuestra mirada a Dios. ¿Qué hizo el rey Josafat? Volvió su mirada a Dios. Mira el versículo 12, la última parte. A ti volvemos nuestros ojos. Y recuerde que antes había dicho: no sabemos qué hacer. Josafat dijo: no sé qué hacer. Esto está fuera de mi capacidad para resolverlo. Pero yo conozco a uno que no pierde ni empata. Conozco a uno que siempre gana. El Dios que usted y yo hemos creído, y el Dios de Josafat, es un Dios que nunca pierde y tampoco empata. Él siempre gana. No se le olvide eso, mi hermano. Siempre, hermanos, obtiene la victoria. Y Josafat tenía claro eso, hermano. Por eso dijo: yo como hombre no sé qué hacer, pero sí conozco a uno que él sí sabe qué hacer. Él sí sabe cómo sacarme de esta situación tan difícil. La pregunta para nosotros es: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando perdemos el control de nuestras circunstancias? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Algunos la ponen en el edificio más alto y dicen: la solución está en ese edificio. Y van a él y se suben y se tiran de allá. Otros ponen la mirada tal vez en la cantina, porque dicen: en ese lugar puedo ahogar las penas que me están matando. Otros tal vez ponen la mirada en algún grupo violento, en algún sicario, para que le resuelva el problema. Otros a lo mejor ponen la mirada en el satanismo, en la brujería. Tal vez ponen la mirada en la mata de sábila. Ponen la mirada tal vez en la herradura del caballo, en el talismán, en la astilla de la cruz del Gólgota, en el agua bendita y tantas cosas que el hombre, hermano, ha inventado como consecuencia de su rebelión para no volver su mirada al que todo lo puede, al que puede sacarlo de cualquier situación por difícil que ésta sea. Rey Josafat, 3 grandes grupos vienen contra usted. Esta fue la noticia que recibió el rey. Y en el versículo 3 dice que entonces Josafat tuvo temor. Él tuvo miedo, pero este temor no le impidió a él actuar de una manera correcta, de una manera sabia, sino que muestra una dependencia total del Señor y dispone su corazón para buscarle. ¿No cree usted que esta es una actitud correcta? ¿Es una actitud sabia? No se pega un tiro, hermano, para decir: voy a acabar con mi existencia antes de que venga el enemigo y me acabe. Voy a morir, pero voy a morir con dignidad, no humillado ante el enemigo. Y coge la espada, hermano, y se la atraviesa en el corazón. No. Esta actitud muestra que el rey confiaba más en Dios que en cualquier recurso militar que él pudiera tener. Él había podido acudir a su ejército, a su armamento, pero él dijo: no, esto no sirve para nada. Lo que realmente me va a dar la victoria se llama Dios, el Señor. Y dice la Escritura, si miramos nosotros el versículo 3, versículo 4, ¿qué hizo Josafat después de que sintió miedo? Allí dice la Escritura: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Allí vemos que Josafat busca a Dios en ayuno y en oración en medio de la crisis. Y no solo él, sino que también convocó a todo el pueblo para que ayunara con él. Él lo involucró para que lo respaldara en esto.
En medio del terror, de no saber qué hacer, el rey Josafat buscó al Señor y confió en Él, mostrando su total dependencia y su sumisión a su voluntad. Cuando hay una amenaza, ¿qué debo hacer? Debemos volver nuestra mirada a Dios como lo hizo Josafat. El reformador escocés John Knox dijo una vez: un hombre con Dios siempre es mayoría. Oiga lo que dijo. Un hombre con Dios siempre es mayoría. No importa el tamaño de la amenaza, no importa el tamaño del problema, no importa el tamaño de la dificultad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:31. ¿Cuáles serán, hermano, esas amenazas que tú pudieras estar viviendo en el día de hoy? Desempleo tal vez, o a lo mejor una grave enfermedad, y tú dices: no sé qué hacer, no sé a dónde acudir, qué médico será el mejor, qué especialista realmente me podrá ayudar en este caso. Y a lo mejor se parará, se paseará de un lado para otro, se colocará las manos en la cabeza y dirá: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y tal vez esté esperando a ver si aparece el chapulín colorado. No importa el nombre del problema, no importa el nombre del enemigo, no importa si es Moab, no importa si es Amón, no importa. El Dios que tenemos es mayor que todos esos juntos. Él es poderoso. El apóstol Juan afirma algo importante y dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Cuando tú no sepas qué hacer, pon tus ojos en el Señor. Así como dice Hebreos capítulo 12 versículo 2. Reconoce que tú no tienes respuesta, que tú dependes de Él, que tú no puedes solo, que yo no puedo solo, que necesito de alguien que esté por encima de toda circunstancia. Versículo 13, leamos. Mire lo que dice allí la escritura. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todos. Porque esta era una situación de vida o de muerte. ¿Y qué estaban haciendo allí? Según el contexto, ellos estaban buscando a Dios. ¿Sabe, hermano? Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. Para pedir esta ayuda fue necesario buscarla. Muchos solo se quejan de su situación. ¿Cuándo saldré de esta racha? Quizás Dios me conceda algún día. Quizás algún día me salga a la calle y me encuentre por ahí un paquete con muchos millones. Y salga de esta pobreza. Y salga de esta escasez. Y salga de esta ruina, de este problema que me está ahogando. Pero sabe que el rey Josafat y compañía no se quedaron ahí, sino que buscaron ayuda. Buscaron a Dios. No se quedaron lamentándose allí. De manera que muchos solo se quejan de su situación. Pero no están haciendo nada para que Dios intervenga en su dificultad. ¿Sabe que la escritura con toda claridad dice algo? Dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, busquen y van a hallar, pidan y se les va a dar, clamen y yo voy a responder. Porque todo aquel que pide recibe, dice el Señor, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jeremías 33:3 es un texto, hermano, que lo tenemos muy entronado en nuestro corazón. Y ese texto dice con toda claridad: clama a mí y yo te responderé. Pero en circunstancias adversas, hermano, esto a veces se nos desaparece de nuestra vida. Esto como que se esfuma de nuestra vida y se nos olvida. Y entonces decimos: no sé qué hacer, ¿para dónde cojo? ¿Quién me puede ayudar? Pero Josafat dijo: no sabemos qué hacer. Y como no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Leamos el versículo 14 y 15, hermanos. Dice la escritura: y estaba allí Jaziel,
hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande. ¿Cómo era la multitud? Grande, dice aquí la Escritura, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando el Señor ve cómo Josafat y el pueblo le buscan, Él le responde a través de un levita de nombre Jaasiel. Y mire lo que le sigue diciendo, versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Verso 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os amedrantéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ahí estaba la respuesta de Dios a esa gran necesidad. Este hombre Jaasiel anuncia la intervención de Dios, y esta intervención proporcionará la victoria a Judá contra los enemigos. Dios anuncia su salvación, pero Dios le pide al pueblo un equilibrio entre obediencia y fe. ¿Qué es lo que tenemos que tener en medio de las circunstancias? Obediencia y fe. Porque a veces se pierde la fe y la obediencia, pues, ni para qué hablamos. Dios le pide que salgan a la batalla, pero a la vez les pide que confíen en su salvación, que estén quietos y que el Señor peleará por ellos. Dice Dios que la batalla es de Él, pero a ellos les tocaba hacer algo. Uno pensaría que debido a esa enorme o gran profecía que Jaasiel le da al pueblo, pues a lo mejor no tenían que hacer nada, que ya se podían quedar tranquilos, que Dios iba a encargar de todo, pero no es así. Es verdad que ellos no iban a tener que pelear esa batalla, pero eso no significaba que ellos no tuvieran que hacer ninguna acción, que se iban a quedar con los brazos cruzados y ya. No, ellos tenían que obedecer las instrucciones dadas por Dios, y además tenían o debían confiar en Él, debían demostrar que ellos creían verdaderamente en Él. Ellos no iban a ganar esa batalla debido a su fuerza, ¿o sí? No iban a ganar esa batalla por la fuerza de sus hombres, de su ejército, sino por el poder de Dios en favor del pueblo. ¿Cómo termina esta historia? Versículo 20. Miren lo que está diciendo allí. Ellos obedecen. Ellos tienen fe en que si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Y hacen lo que Dios les está diciendo. Tal vez no entiendan ni papa, hermano, de lo que Dios les está hablando. Tal vez no comprendan, pero sin embargo ellos dicen, bueno, si Dios lo ha dicho, pues aunque yo no lo entienda, yo solamente me voy a limitar a hacer lo que Él dice. Y mire lo que dice el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y de los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dice la Escritura que cuando Josafat y todos ellos van y empiezan a entonar cánticos a Dios, porque esa gente creía que la victoria era tal, que antes de que la victoria se diera, ellos empezaron ¿a qué? A alabar a Dios. Antes de que acontezcan las cosas, ellos ya estaban celebrando la victoria. Porque ellos creían que la victoria ya estaba, aunque no la estaban viendo todavía. Y dice la Escritura que cuando ellos empiezan a entonar estos cánticos, inmediatamente ¿qué hacen los enemigos? Se vuelven los unos contra
contra los otros, los mismos que iban en contra de Josafat, vienen contra ellos mismos y colocan emboscada. Y dice ahí en el versículo 22 que se mataron los unos a los otros. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque Josafat levantó su mirada a Dios. Confió en Dios. Creyó que Él le podía dar la victoria. Creyó que Él era poderoso para destruir a ese enemigo tan grande que venía contra él. Mira, hermano, no te preocupes por los moabitas. No te preocupes por los amonitas, porque ellos se matan solos. Ellos se destruyen solos. Tú ocúpate de buscar la dirección de Dios, que los amonitas y los moabitas se matan solos. Enfócate en Dios, que Dios se encargará de que el enemigo sea destruido, sea confundido, y tú y yo obtengamos una gran victoria. Aún solamente haciendo dos cosas. ¿Cuáles son? Obedecer y creer. Fueron las dos cosas que Dios le dijo a Josafat. Ve, haz esto y cree. Y ahí estaba, hermanos, la victoria. Jesús dijo algo bien interesante en Mateo capítulo 6, versículo 33. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Y todas las cosas os serán añadidas. Busquemos primero a Dios y Dios se encargará de esa añadidura. La añadidura son los amonitas, son los moabitas, son los del monte de Seir. Y usted dice: yo no conozco esos señores. Bueno, en este caso, hermano, es simbólico. Ese Amón, ese Moab, representa tu situación, representa tu problema, representa tu angustia, representa tu congoja, tu tristeza, tu melancolía y todas esas cosas que vienen a nuestra vida y que a veces nos desequilibran y que a veces decimos: no sé qué hacer, si tirármele a un carro o comprar la última cena y tomármela. ¿Han oído hablar de la última cena? Por ahí la andan vendiendo. Así que ojo con eso, hermanos. La última cena para los ratones. Pero no, hermano, cuando tú no sepas qué hacer, no mires para otro lado. Mira a Dios en las circunstancias. Josafat y el pueblo no vinieron con un gran ejército. No vinieron con armas de última generación. Ellos vinieron con un corazón dispuesto a obedecer a Dios. El pueblo fue obediente, confiaron en Dios y pudieron ver el cumplimiento de lo que Dios les había hablado en respuesta a la expresión: Dios, no hay fuerza en nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y yo como que escucho a Dios diciendo: ustedes no saben qué hacer, pero yo sí. Tal vez usted en su situación o yo en mi situación diga: no sé qué hacer. Y tal vez Dios le esté diciendo allí: hijo, tú no sabes qué hacer, pero yo sí sé qué hacer. Y como no volvemos los ojos a Dios, nos matamos la cabeza. Nos rompemos la cabeza buscando soluciones inmediatas donde no las hay. Y muchas veces terminamos defraudados, diciendo: bueno, pero si yo soy cristiano, ¿por qué? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Será el problema de Dios o será mi problema? Yo creo que es lo último. No es el problema Dios, el problema soy yo, porque no quiero levantar mi mirada a Dios y confiar de todo corazón y creer que Él puede obrar el milagro en mi vida. Josafat nos enseña que vamos a encontrar muchas situaciones que nos superan. Esas situaciones en las que no sabemos qué hacer. Pero Josafat nos enseña que tendremos que volvernos hacia Dios en un reconocimiento de nuestra incapacidad, de nuestra fragilidad y de esa absoluta necesidad de Él. Algo que nos enseña Josafat es con su ejemplo. Y sabe que el ejemplo de Josafat no es de alguien que se acordó de Dios solo en un momento de desesperación. Si usted mira,
el contexto de todo esto, se da cuenta que Josafat buscó a Dios desde siempre. Que cometió errores, sí, pero Josafat nunca se despegó de la mano de Dios. Así que lo que Josafat nos enseña aquí es que él no se acordó solo en los momentos de desesperación, como muchas veces lo hacemos nosotros. Cuando viene el problema, cuando viene la crisis, ahí sí entonces, ahí no, hay que ir a buscar, hay que congregarse, hay que ir a la iglesia. Porque a veces estamos buscando al apagafuegos. ¿Quién se acuerda de los bomberos? ¿Cierto que no nos acordamos de los bomberos? Cuando los vemos pasar por aquí, hermano, en las ambulancias, a todo, hermano, ahí van los bomberos. Pero ¿quién se acuerda de los bomberos, hermano? Casi nadie. Pero, hermano, si hay un incendio bien tremendo en su casa, ¿qué hace? Ahí sí, hermano, corre, no hay que llamar a los bomberos, hay que llamar porque son los únicos que nos pueden ayudar. Y cuando ya ellos se van, hermano, se olvidaron de los bomberos. No, los bomberos, ellos verán cómo se defienden, ¿cierto? Pues sabe que así pasa muchas veces, hermano, con Dios. A veces nos acordamos de Dios realmente, hermano, y nos tiramos, hermano, y lloramos y mocoseamos, baboseamos, lo que sea, hermano, en un momento bien difícil. Pero cuando las cosas están bien, ¿qué pasa? Hermano, con qué pereza, ¿no? El culto empieza a las 9:30, hermano. No, yo voy cuando ya haya pasado todo. Ya cuando estén casi terminando. No, hoy no voy a ir, la verdad no tengo ánimo de ir por allá. No, otro día voy. Pero, hermano, cuando está el problema, ahí sí se tira de cabeza, hermano. Algunos, claro, ¿no? Porque otros, pues, se meten en la cueva como hizo Elías, ¿verdad? Pero Josafat, hermano, no buscó a Dios solamente en un momento de desesperación. Por el contrario, Josafat fue alguien que, aunque imperfecto, vivió en constante comunión con Dios y que precisamente por ello pudo apoyarse en él en este momento tan crucial, en este momento tan difícil, porque él sabía que Dios estaba con él, a pesar de todo. Termino con esto. Josafat también nos enseña que Dios tiene control absoluto y que a pesar de todas las circunstancias, Él siempre cumplirá y llevará a cabo su propósito en nosotros. Dios cumplirá su propósito en usted y Dios cumplirá su propósito en mí. Amén, hermanos. Dejemos hasta aquí, hermano, que el tiempo se nos fue. Creo que lo que hemos estudiado aquí acerca de Josafat es una palabra, hermanos, que no necesitamos ir a un instituto bíblico, no necesitamos ir a un seminario para entender esto. Es muy sencillo. Solamente que lo que nos queda es prestar oído y es solamente decir: Dios, cuando yo no sepa qué hacer, voy a ir a ti, porque solamente tú tienes la respuesta. Amén. Padre bueno, hoy, Señor, hemos meditado en tu palabra. Esa palabra que es viva y eficaz. Esa palabra que es más penetrante que toda espada de doble filo. Esa palabra que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Discierne los pensamientos. Es la palabra, Señor, que tú nos has dado. Es la palabra que tenemos al alcance. La que podemos leer, la que podemos estudiar, en la que podemos meditar. Y en la que podemos nosotros también aprender una lección práctica para nuestra vida. Hoy hemos observado, Dios, que Josafat pasó un momento muy difícil. Pasó un tiempo de amargura, de dolor, de miedo, de temor, de desesperanza, de duda. Hasta tal punto, Señor, que llegó a decir: no sé qué hacer. Pero tomó la mejor decisión, la correcta, y fue volver los ojos a ti. Fue acudir a ti. Dios, y nos da una enseñanza importante a nosotros, que en medio de las batallas, que en medio de las circunstancias, lo que debemos hacer es volvernos a ti de todo corazón, en obediencia y fe, creyendo que tú eres un Dios que no sabe perder, que no conoce lo que es la derrota, un Dios que siempre obtiene la victoria. Oh Señor, ayúdanos en este día para aprender a confiar en ti de todo corazón. No de labios, no de una manera superficial, sino que la fe esté arraigada en el corazón y que aún las peores circunstancias no saquen de nuestra vida la fe, no remuevan esa confianza en ti, sino que esa fe esté intacta aún en los peores momentos de nuestra vida. Dios, esta palabra es clara, Señor.
Y es una palabra, Dios del cielo, que desafía nuestra vida cada día para no quitar la mirada de ti en los buenos y en los malos momentos. Porque no debemos de tener un Dios bombero. No debemos de buscar o de tener un Dios que solamente es importante cuando realmente nos vemos en situaciones difíciles. Josafat siempre buscó a Dios en los buenos y malos momentos. Oh Dios, danos esa convicción, Dios, de que tú estás allí, presto para ayudarnos, presto, Dios del cielo, para extender tu mano, Señor, en nuestra ayuda. Pero es de nosotros, Dios del cielo, ir a ti, dejar que tú tomes el control, Dios, de cualquier asunto de nuestra vida. Es, Señor eterno, confiar todas aquellas cosas en tus manos y tú te encargas de todo, Señor. Padre maravilloso, muchas gracias. Muchas gracias te damos a ti, Dios, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Dios, porque lo que tú dices, tú lo cumples. Tú dices que ni una tilde ni una jota pasará de tu palabra. El cielo y la tierra un día desaparecerán. Esto será fundido, esto será destruido con fuego, pero tu palabra permanece para siempre. Así que Dios, yo confío y creo que tu palabra es verdad y que tu palabra es viva y es eficaz. Y hoy, Señor, yo la tomo para mi vida y la tendré en cuenta, Señor, en los buenos y en los malos momentos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, por este pueblo. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de podernos congregar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.